Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos en Cristo. Hoy nos reunimos nuevamente por la misericordia y la gracia de Dios. Estamos aquí otra vez reunidos para darle y decirle gracias por permitirnos estar en esta emisora, llevando el Evangelio de salvación, las buenas nuevas, como dice la palabra, para que entendamos y comprendamos que solamente esas buenas nuevas, el Evangelio, es el que nos va a salvar. Por eso Pablo decía, el Evangelio es poder para salvación. Saludamos desde aquí, de la Iglesia Casa de Oración de Destellos de Amor, su hermano en Cristo Jesús, Adolfo Duarte, nuestra pastora Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes, están en sus residencias, le mandan muchos saludos. Y también estamos en esta mañana aquí con nuestro hermano, amigo y siervo, nuestro hermano José. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de poder estar disfrutando de la palabra del Señor. Queremos saludar también a nuestro hermano John Gámez en los controles. Le damos gracias también al Señor por todos aquellos que nos escuchan, que nos ven por las diferentes plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Le damos una cordial bienvenida a tu programa Testigos de Cristo. Así es, somos testigos de Cristo. Esta mañana le queremos recordar que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también por www.bellavista.estereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Vamos a orar esta mañana para entregarle este servicio al Señor, para que Él extienda esa cobertura, para que el Espíritu Santo abra corazones y entendamos y esta palabra llegue a las personas y dé el fruto de la buena semilla de esta mañana y crezca y podamos ver prosperar a muchos hermanos con esta palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Vamos al hermano José que nos dé la oración aquí de inicio. Amén, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por esta oportunidad, Señor, que tenemos en esta mañana de poder disfrutar de tu palabra, poder disfrutar, Señor Jesús, de tu Espíritu. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, formando, transformando, Señor, cada uno de los corazones que en esta mañana, Señor Jesús, se han dispuesto para escuchar tu palabra. Señor Jesús, que esta palabra pueda llevar fruto, oh Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que pueda producir una transformación, Señor, porque somos testigos tuyos, Padre, o no queremos ser testigos solo de palabra, sino que tenemos que ser también testigos de obra. Oh Señor Jesús, que se pueda haber expresado tu vida en nosotros. Oh Señor, gracias por cada uno de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo por las diferentes plataformas digitales. Oh Señor, que tienen un corazón para ti, Señor, que tienen también un deseo, Señor, de ser reconfortados, ayudados, Señor, por medio de tu palabra. Señor, ven y trae liberación. Señor, ven y trae sanidad en esta mañana. Señor, y que podamos
arrancar este día, Señor, con todo el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a empezar y vamos al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahí los hermanos que están juiciositos en sus Biblias, Segunda de Crónicas 15, 1, 2. Y dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, serás hallado de vosotros. Mas, si le dejares, él también os dejará. Hoy tenemos un mensaje maravilloso, un mensaje poderoso, porque en aquella época, vamos a leer aquí en esta versión, que es mucho más clara, y dice así, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey de Asa, el cual decía, 2 puntos, tú, Asa, y ustedes, tribus de Judá y de Benjamín, pongan atención, hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar al Dios verdadero, y no tuvo sacerdotes que le enseñasen su ley. En esos días, Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustia, por todas partes. La gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerras entre los pueblos y entre las ciudades. Nadie estaba tranquilo. Mire que está hablando que el apartarnos del Señor, vivir sin el Señor, nos trae consecuencias a nosotros. Nos trae a nosotros cosas malas. Y lamentamos. Por eso, en Mateo, cuando habla de los 2 fundamentos, es claro esa palabra que el Señor habla ahí. 2 fundamentos. Y Él dice, todo aquel que escucha mi palabra y la hace para Él y la vive y es hacedor de ella, será como una casa que se plantó en la roca. Y empieza a decir, vendrá la lluvia, la tempestad, los huracanes, y la casa prevalece allí. Pero también habla y dice, pero aquel que escucha mi palabra, pero no la pone por obra, sino que la escuchó nomás y la dejó ahí, y no vive esa palabra ni la pone por obra, entonces el Señor dice, será también como una casa que se construye en la arena, y que viene la tempestad, la brisa, el huracán, y esa casa se cae. Y eso es lo que queremos hoy decir. Cuando estamos en Cristo, van a venir tempestades, van a venir problemas, situaciones, pero vamos a prevalecer, vamos a vivir y a salir adelante. Pero cuando nosotros estamos como esa casa que es en la arena, vienen las enfermedades, las tempestades, los huracanes, y en nosotros no vamos a quedar bien, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque no estamos en la roca. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir acá. El sacerdote Azarías, hijo de Obed, recibió un mensaje del Espíritu Santo de Dios. Y hoy queremos hablarle algo porque somos testigos de Cristo cuando lo buscamos de todo corazón y alma. Porque hoy en día buscan al Señor, hermano, pero no lo buscan de corazón y alma, sino lo buscan para que le solucione el problema por sus dádivas o por lo que Él da, pero no lo buscan de corazón y del alma. Porque cuando uno busca al Señor de corazón y del alma, las demás cosas Dios se encargará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, como Él quiera. Él es fiel. Él no es un Dios que se goza de la maldad. No es un Dios que disfruta de no sufrir, no. Pero buscamos a Cristo por los beneficios, pero no vamos a buscar a Cristo realmente porque nos nace del alma, del corazón, por lo que Él realmente es para nosotros, lo que representa para nosotros Cristo. Amén. Y eso es lo que esta mañana nos quería decir esta palabra, hermano. Aleluya. Así es, hermanos. Es cierto que
muchas veces estamos buscando al Señor más por lo que nos da que por lo que Él es en verdad. Y es algo que se ve en general en todas las congregaciones. Vemos hermanos que siempre están, hermanos, o al pastor pidiéndole que oren por él, por cierta situación, ore, y cuando el Señor le suple esa necesidad, dejan de asistir a las reuniones. Entonces vemos cómo nosotros como hijos de Dios estamos amando al Señor de una manera interesada, siempre buscando nuestro beneficio, pero no queremos hacer su voluntad, no queremos vivir conforme a sus mandatos, y esto es algo que verdaderamente da tristeza entre nosotros, ver cómo hermanos se pierden y se apartan de la vida de la iglesia por causa de no amar al Señor como verdaderamente se debería amar, por lo que Él es, así como Él nos ama. Él nos ama por lo que nosotros somos. Él nos creó con un propósito y nos ama por eso, porque Él nos dio propósito. No nos ama por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros fuimos creados para expresar a Cristo y representarlo aquí en la tierra. Y por eso Él nos ama, porque nosotros somos creación suya. Pero el Señor no nos ama porque nosotros podemos hacer X o Y cosas. No, porque Él todo lo puede, Él puede hacer todas las cosas. Pero Él nos ama por lo que nos creó, porque para Él somos creación suya, para Él somos seres que merecen ese amor porque venimos de Él. Entonces le damos gracias al Señor, porque así como también hay hermanos que quizás no buscan al Señor por lo que Él es, sino que lo buscan por lo que puede hacer por ellos, también tenemos muchos hermanos que verdaderamente aman al Señor con todo el corazón y con toda su alma. Gloria al Señor. Así es, mi hermano, así es, mi hermano. Y aquí quiero hablar porque del versículo 1 dice muy claro: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. En el Antiguo Testamento el Espíritu no andaba, Él venía, se depositaba en una persona, daba el mensaje y se iba nuevamente. Entonces, pero hoy quiero traer unos versículos para que entendamos la gran diferencia que hay como hoy somos nosotros. Porque mire, en Balán, recordemos que Balán en Números era un profeta falso. Sin embargo, cuando Dios quería cumplir un propósito, el Espíritu llegaba donde esa persona y cumplía su propósito. Y dice en Números 24:2, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Recordemos que él fue contratado por el rey Balac para que maldijera al pueblo de Israel, porque Balac no quería saber nada de Israel, le cerró el paso y tenía temor porque sabía que el Dios que estaba con ellos era poderoso. Y Balac era un profeta que él hacía sus profecías por dinero, y él fue a maldecir a Israel. Pero cuando él iba en ese camino, el Espíritu Santo, dice acá la palabra, vino sobre él, y en vez de llevar maldición, lo que hizo fue que lo bendijo. Lo bendijo. Y ahí vemos cómo Dios obra, cómo Dios hace la obra. Y mire cómo dice en Jueces, ahí está Otoniel, en Jueces 3:10, y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Mire, cuando el Espíritu Santo está en estos personajes, ellos triunfaban porque Dios estaba con ellos, los guiaba, los orientaba, les daba poder, autoridad. Sansón, en Jueces 14:6, lo mismo, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces mire que también Sansón, entonces es para que entendamos que el Espíritu Santo es el que nos da el poder, la autoridad. Por eso dice en el Evangelio que el Espíritu Santo es poder de Cristo en nosotros, es poder del Señor.
Y mire lo que dice en Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él anhelaba y guardaba la venida de Cristo, pero el Espíritu Santo estaba sobre él para mostrarle a Cristo. Entonces aquí vemos varias funciones del Espíritu Santo. Muestra la verdad, da poder para triunfar en los propósitos de Dios, nos guía, y fuera de eso, usa al que tenga que usar para bendecir a su pueblo. Y esto lo traigo para que miremos el Espíritu Santo cómo actuaba ya en el Antiguo Testamento, pero hoy, cómo lo vemos actuando en nosotros, mi hermano José. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor porque en este nuevo pacto tenemos la gran bendición de no solo poder estar en la presencia del Señor, sino tener la presencia. Señor habite en nosotros. En otros tiempos el Señor estaba por fuera de ellos y venía a ellos y se iba. Pero hoy lo tenemos en nuestro interior. Su vida habita en nosotros. Hoy somos templo del Espíritu Santo. Entonces le damos gracias al Señor porque hoy tenemos esa autoridad en nosotros, que es el Espíritu Santo. En otros tiempos nadie podía hacer las cosas que hacía si no tenía el Espíritu de Dios. Todos estos reyes, profetas, hacían lo que hacían porque el Espíritu llegaba a ellos. Pero hoy nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Todo el tiempo está Él ahí. Y nosotros debemos cuidar ese don que hemos recibido, como dice la palabra. Que debemos cuidar el don de Dios que hay en nosotros. Y ese espíritu que hoy tenemos es el que nos da el poder, la autoridad para hacer todo lo que tenemos que hacer, conforme a la voluntad de nuestro Señor. Así es, hermano. Y me gusta esto, hermano, porque mire que allá Él llegaba, orientaba y trabajaba con ellos y se iba. Aunque el Señor estaba pendiente de ellos, los miraba desde el cielo, pero no estaba con ellos. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice muy claro, no contristéis el Espíritu Santo haciendo cosas que no son, porque Él está ahí. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano oyente, televidente? Que cuando usted hace algo, el Espíritu Santo lo está sintiendo. Estamos constrictando, estamos ignorando al Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, algo que nosotros tenemos que mirar, porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Cuando decimos unas palabras malas, cuando miramos con deseos, cuando odiamos, el Espíritu Santo siente todo eso, porque está en medio, en nosotros, en el corazón. Y hoy tenemos que cuidarnos mucho más de lo que se cuidaba el pueblo de Israel, porque si el pueblo de Israel, y estamos hablando, venían juicios sobre ese pueblo porque se apartaban del Señor, y Él nada más colocaba el Espíritu, ahora cuánto no más, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Deberíamos nosotros de ser más reverentes, de ser más honestos, leales, fieles e íntegros de corazón, porque tenemos la visita permanente. Mire, cuando usted llega a su casa una visita y le dice, voy para su casa, usted arregla la casa, la limpia, la organiza, coloca todo en su sitio y lo atiende bien. Y si la visita se demora un día, 2 días o viene de paseo, usted en su casa, 1A. Así es. Y entonces nosotros tenemos la casa desordenada y la seguimos teniendo desordenada con el Espíritu Santo adentro. No, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, nos muestra el camino, nos enseña a Cristo, nos muestra y nos capacita en la palabra, nos revela la palabra, nos da la sabiduría para pensar, nos consuela, nos alienta, nos da fuerza. Por eso la palabra dice que no es con el poder humano, sino con la fuerza del Espíritu Santo. O sea, es el mismo Dios, es el mismo Padre, el mismo Hijo, obrando en nosotros. Y nosotros muchas veces, mi amado hermano, no entendemos eso y hacemos cosas que el Espíritu Santo se constricta. Amén, así es, hermano. Eso quiere decir que si nosotros estamos viendo una película que no es, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, viendo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿a dónde estamos llevando nosotros el Espíritu de Dios?
Cuando entramos a lugares que no debemos entrar, estamos llevando el Espíritu Santo a esos lugares. Eso es contristar el Espíritu, llevarlo a estar en lugares donde no debe estar, en una condición en la que no debemos estar. Y el Espíritu de Dios se entristece, el mismo Dios se entristece cuando hacemos cosas como estas. Entonces, hermanos, debemos de cuidar porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hacemos debe ser digno, Señor, de la presencia del Señor. Todo lo que hacemos debe ser digno de la presencia del Señor. Entonces, en todo lugar donde estemos, no debemos entrar a lugares que no debemos ver cosas que no debemos, ni estar escuchando cosas que no debemos, que es una de las cosas que más nos dañan cuando nos ponemos a escuchar comentarios o a recibir comentarios que no debemos, cuando se habla mal de un hermano, cuando entra el chisme y esas cosas. Debemos apartarnos de todas estas cosas porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así es, hermano, y por eso es que Pablo decía muy clarito, todo me es lícito, pero ¿qué me conviene a mí? Así es. Porque cuando me conviene a mí algo, le conviene al Espíritu Santo. Amén. Pero cuando no me conviene, tampoco le conviene al Espíritu Santo. Así es. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? El Espíritu Santo se entristece. Y muchos, el Espíritu Santo lo abandona cuando ya venimos a pecar deliberadamente, haciendo las cosas que ya sabemos que no son agradables a Cristo. Amén. Así es. Entonces no podemos ni entristecerlo ni nada, porque Él está con nosotros. Él es el que nos guía, nos orienta, nos ama, nos abraza. Cuando estamos tristes, el Espíritu Santo está ahí abrazándonos. Cuando no conocemos la palabra, Él nos revela la palabra, nos muestra la palabra. El apóstol en el Evangelio creo que dice en Hechos que cuando estemos delante de los sacerdotes, de las autoridades, no nos preocupemos, porque del mismo cielo el Espíritu Santo trae palabra. Amén. Eso es algo maravilloso, hermano. Por eso es que tenemos que tenerlo como ese oro precioso que está en nosotros viviendo. Y si cometemos un pecado, inmediatamente humillarnos delante de Él y decirle, perdóname, Padre, perdóname, Espíritu Santo, porque fallé. Y empezar a decirle, ayúdame para que yo no vuelva. Y Él te va a ayudar, te recuerda, te hace. Es lo importante que hoy, en la época antigua no. Él venía, informaba, terminaba y se iba, hasta que cumplía la misión. Por ejemplo, en Otoniel, hasta que cumplió la misión y después lo dejó. Hoy no, hoy lo tenemos con nosotros, donde vayamos, al baño, a la cocina, al trabajo, a la universidad, en la calle. Por eso es que nosotros hacemos testimonio de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros viviendo, vive en nosotros, está en nosotros. Amén. Entonces, mire, ahí está esa parte. Ahora viene, buscar a Dios, el versículo 2, porque dice muy claro el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oíme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviere con él. Esto es importante, porque si yo estoy con Cristo, Él está conmigo. Por eso la palabra dice que ahora Él está en nosotros, pero hay una condición. Si nosotros estamos en Cristo, entonces dice Él, me amarás. Si estamos en Cristo, entonces cumpliremos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos y todo lo que Él nos dejó. Maravilloso. Y hay algo importante que dice en 1 Juan 2:6, que si decimos que estamos en Él, o sea, en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Así como anduvo Él, porque Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos está mirando si estamos haciendo las cosas como Él quiere y si estamos andando en la misma forma que Él anduvo cuando estuvo en la tierra. Y por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio. Y vamos aquí para mirar Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29, mi hermano. Amén. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Eso es lo importante, hermano. Mire que cuando decía el Señor a la samaritana, ¿qué le decía a la samaritana? Ustedes buscan y oran lo que no es, pero nosotros oramos al Dios verdadero. Y decía, y Él
está buscando a adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces aquí vemos que el Señor dice, si lo hallares, no tienes que ir a una iglesia, no tienes que ir, porque si el espíritu está ahí, donde tú vayas, Él está. Y cuando tú necesites conversar con Él, ahí está el Espíritu Santo. Amén. Para conversar contigo, para apoyarte, para darte fuerzas, para sacarte adelante en tantas situaciones que tenemos. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, la pregunta es, cuando estamos en esa enfermedad, esa situación, esa tribulación, esa cosa, ¿lo buscamos realmente como dice la palabra? Porque la palabra dice que si nosotros lo buscamos realmente, Él nos va a hallar. ¿Pero cómo lo buscamos? De todo vuestro corazón. Amén. De todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Entonces mire que Dios sí escucha. Dios sí nos habla. Dios sí nos bendice. Dios sí está con nosotros. Pero cuando lo buscamos realmente de corazón. Esa es una condición. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Está hablando dónde? Acá. Amén. Y es ver, lo queremos palpar, no lo siento, no, porque pensamos, vivimos de lo que vemos, porque creemos que vamos por vista. Exacto, y que vamos a ver el Espíritu Santo por vista. No, es por fe. Amén. Es por fe, mi hermano. Aleluya, así es. ¿Sí o no? Amén. Entonces, miremos ahí, es por fe. ¿Qué opina usted, hermano, cómo buscar a Dios? Dice, el verso dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es cierto, a veces queremos buscar al Señor de una manera física, queremos verlo, a veces creemos que Dios, pues, como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, se veían que el Espíritu descendía, veían, o sea, el pueblo de Israel vio muchas expresiones del Espíritu de Cristo o de Dios por medio de nubes, por medio de fuego, columnas de fuego, y todos estos de manera visible podían ver una expresión del Espíritu. Pero hoy queremos esas mismas cosas, queremos ver. Si no vemos, no creemos. Santo Tomás. O no andamos. Pero el Señor nos enseña en su palabra que Él está dentro de nosotros. Hoy esa vida, ese Espíritu está dentro de nosotros. No necesitamos ver, el mismo Espíritu dentro de nosotros es el que nos enseña todas las cosas, el que nos muestra, el que nos revela, el que nos da la autoridad para hacer todas las cosas. Entonces, eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy claro, que nosotros lo tenemos dentro de nosotros, está cerca, no está lejos, no está por fuera, está dentro de nosotros. Y aleluya. Como está cerca de nosotros, está entre nosotros, debemos de guardarnos más. Amén. Y de cuidarnos más. Presencia divina. Aquí es para que nosotros entendamos. Mire, en Génesis 28:15 le dice, he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y usted hablaba de algo muy importante, y es el propósito. Amén. Todos en esta tierra vivimos un propósito que Dios nos ha dado. Y mientras nosotros cumplamos ese propósito como Él ordenó, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros, guiándonos, orientándonos y llevándonos por donde quiera que vayamos. Porque ese es el propósito. Y el propósito de nosotros es mostrar a Cristo, hablar del Evangelio de salvación, mostrar lo que es el pecado y la salvación en Cristo, porque es que nosotros tenemos que enseñar a la gente que todos somos pecadores, que no hay ni uno justo, pero que el justo de los justos siempre está ahí para justificarnos delante del Padre, y darnos esa salvación tan grande que Él nos regaló
en la cruz del Calvario. Amén. En la cruz del Calvario. Y mire lo que dice en Éxodo 33:14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y recuerde que en aquella época el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Él moraba en medio de ellos. Y a pesar de eso, él dijo, yo estaré con ustedes y le daré descanso. Mi hermano José, ¿y cuánto descanso no tenemos ahora cuando él no está alrededor, sino que está en nosotros? Así es. Este verso me trae a memoria un pasaje en el cual Jesús está dentro de la barca y la barca empieza a estremecerse y a moverse por causa de la tormenta, y los apóstoles se turbaban, los discípulos se asustaban, estaban nerviosos porque la barca se les estaba metiendo el agua y Jesús dentro de la barca tranquilo. Y hoy vemos que hoy trae a memoria ese verso porque muchas veces vivimos así, vivimos asustados, turbados, desesperados, ansiosos, desconociendo que Cristo, hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se aguas y ordenado bien tenía poder, el poder está ahí dentro de nosotros para calmar las aguas, las tormentas, todo aquello que nos está queriendo derrumbar. Aleluya. Entonces, el Señor hoy nos muestra que Él está dentro de nosotros y de lo cual no tenemos que tener miedo alguno, porque Él está con nosotros. Amén. Y Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Eso es algo maravilloso, es algo poderoso. Entonces, si el Espíritu Santo vendrá, ahora, no vamos a negar que en el momento que viene nos va a impactar, porque esa es la manera del enemigo atacar, pero el Espíritu que está en nosotros nos fortalece y salimos adelante. ¿Qué Amén. dice la palabra en Isaías? Que Él vendrá como río, pero el Espíritu Santo que está en nosotros levantará estandarte de victoria. Entonces, Él está en nosotros para levantar ese estandarte de victoria en los problemas, en las necesidades, en la parte de cuando tenemos situaciones de enfermedades, cuando tenemos situaciones de separaciones de hogares, en tanta cosa que vivimos. El Espíritu Santo está ahí. Como el hermano traía el ejemplo, él estaba en el arca, en la barca estaba, y estaba hasta durmiendo, porque creo que la vez estaba descansando, y los discípulos muriéndose del miedo. Eso es una enseñanza buena para nosotros. Y mire lo que dice en valores en la batalla de la vida. Tenemos muchas batallas en la vida, muchas batallas en la vida. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. Amén. De ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ay, eso me encanta. Porque Jehová que estuvo allá, que sacó de la tierra de Egipto a Israel, ese mismo Cristo está con nosotros, que nos sacó también de Egipto. Y nos dice, no tengan miedo de Egipto. Y Egipto significa mundo, porque yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo nos da ese poder para afrontar las situaciones. Porque el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, está con nosotros para levantarnos en victoria. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén, así es. Hoy en día los hermanos están buscando siempre al pastor, a llevarle las cargas al pastor, para que ore, para que interceda por ellos, no sabiendo ellos que tienen al Cristo, el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo. No, y no es nada, hermano, sino que la palabra lo enseña. ¿Qué dice? Amén. Vení a mí. No dice, vayan al pastor, a la pastora, al líder, al anciano. Vení a mí. Él es el que quita las cargas. Amén. Pero es que hay una condición ahí, hermano, que no queremos cumplir. Así es. Y no nos gusta esa condición. Y es tomar el yugo de Cristo.
Así es. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¡Ay, santo! Y entonces cuando no queremos, entonces queremos que los pastores, los hermanos, los líderes, oren por nosotros y ya, y nos quedamos en la casa. Vivimos de oraciones prestadas. Amén. Y eso no puede ser así, porque el mismo Dios está diciendo, yo estaré contigo. Y así como te saqué de Egipto, porque Cristo nos sacó de Egipto, porque también estábamos en Egipto esclavos del adulterio, de la fornicación, del alcohol, de la mentira, del engaño, de todo eso. Y Él nos libertó y está hoy con nosotros para que vayamos con Él, porque Él va como poderoso gigante. Y mire lo que dice en Mateo 28, 20. Léalo, hermano, usted, y explíquelo usted, hermano. Mateo 28, 20. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando leemos este verso, nos alegra que el Señor esté con nosotros hasta el fin del mundo. Pero se nos olvida la condición que el Señor nos ha puesto, porque las promesas del Señor son condicionadas. Y dice: guarden todas las cosas que os he mandado. Y a veces decimos: ay, el Señor no está conmigo. ¿Por qué el Señor no está conmigo? Porque el Señor te muestra por qué, y no es que no esté contigo, sino que permite que todas esas cosas te sucedan, porque no quieres guardar las enseñanzas que Él nos ha dado. Queremos andar a nuestra manera, y el Señor permite que te sucedan cosas, y tú crees que no está contigo. Él sigue estando contigo ahí, pero no va a estar en el lugar donde tú estás. No se va a meter en el lugar donde tú te estás metiendo. No va a hablar lo que tú estás hablando o escuchando. El Señor es santo y por eso nosotros debemos ser santos. Y Él no habita en el pecado. Entonces, hermano, cuando tú sientas que el Señor no está contigo, revísate, reflexiona y piensa en qué estás haciendo para no sentir la presencia del Señor. Es necesario que andemos en sus estatutos, en su dirección, en lo que Él nos ha enseñado. Si nosotros no andamos de esa manera, el Señor no estará con nosotros. Así es, mi hermano. Es que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo: yo no he venido por mí solo, o por mí mismo. Yo vine y le enseño lo que vi hacer a mi Padre y lo que mi Padre me dijo que hiciera. Ahí hay un sometimiento, pero no queremos someter. Así es. Y no nos queremos someter a Cristo. El Cristo de la gloria también nos dice lo mismo. Lo que yo les enseño a ustedes, aquí, a los apóstoles que estaban allá, pero ahora a través de su palabra, que es lo que nos guía a nosotros, nos controla, nos juzga, nos direcciona y nos tiene a nosotros en línea, es la palabra del Señor. Entonces, si no nos sujetamos a esa palabra, no nos sujetamos a Cristo. Por lo tanto, si no es así, como usted dice, nos suceden cosas feas, pero ¿para qué? Para mostrarnos que la dependencia de Cristo es permanente. Amén. Es permanente. Pero nosotros no queremos vivir esa dependencia. Entonces, en Cristo tenemos que estar permanentemente en Cristo de Él. Y por eso dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandato, es una orden, no es un favor, hermano. Si quiere, vaya y predique, pero si no, no predique lo que yo le enseño. No. Es una orden que tiene que predicar lo que Él enseñó, nada de quitarle ni añadirle, sino lo que Cristo, y entonces Él estará con usted hasta el fin del mundo. Amén. Importantísimo eso. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es esa presencia divina que habita en nosotros, que muchas veces no la sentimos, pero ahí está, cuando estamos siendo obedientes y sometidos a Cristo. Y vamos ahora a abandonar a Dios.
Vamos a ver esta parte, cómo hoy nos explica eso. Esdras 8:22. Esdras 8:22. Y dice así, ¿lo tiene, hermano? Todavía no. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y aquí, mire, esto nos pasa a nosotros. Ya Dios te comisionó, ya Dios te dijo, estaré con usted, y lo miramos aquí en el versículo ese. Y muchas veces queremos pedir ayudas, hermano, acompáñeme, van como 10 hermanos, vamos porque, y no es malo, pero si Dios te dio ese respaldo, si Dios te dio esa ayuda, no hay que estar pidiendo ayuda al hombre, ni a las autoridades, ni a los otros. ¿Por qué? Porque la autoridad más grande está con nosotros, hermano, que nos acompaña, y Él ya dio. Entonces él ya decía, no vamos a ir allá, porque ya Dios nos respaldó, y dijo, ve que yo estoy con ustedes. Y esa es, muchas veces, cuando cambiamos las cosas de Dios por las cosas que nosotros creemos que son buenas y que agradan al Señor. Y ahí lo vemos también en el Evangelio. Dios nos dio un Evangelio a predicar, pero hoy ¿qué hacemos nosotros? Traemos ayudas, estrategias humanas para ayudarle al Evangelio a que crezca y convenza a la gente. Si ya Dios nos dio las estrategias, no tengo por qué ir a ningún lado. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y mira lo que dice Jeremías 1:16. Jeremías 1:16 dice, y a causa de toda su maldad profiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoran. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos en el ayuno, que la pastora decía, me da tristeza ver gente que estaba hermanos en la iglesia y hoy están en el mundo? Dejaron a Dios por adorar ídolos, por incensarlos, por ponerse al servicio de lo que no es nada, y dejaron al que sí es y al que vive por siempre, hermano. ¿Cómo ve usted esa parte? Fuerte, mi hermano, fuerte, algo de lo que tenemos que tener mucho temor, porque dice la palabra que es mejor no haberle conocido. Entonces, mis hermanos, esta es una exhortación a que nos guardemos, a que nos cuidemos, a que permanezcamos. Sabemos que muchas veces tenemos esos momentos en los cuales nos sentimos débiles, pero hermano, no estamos solos, tenemos una familia, tenemos hermanos, y esta exhortación va más para a nosotros como congregación, aquellos que estamos de pronto un poco más fuertes en la fe, a no descuidar a nuestros hermanos, porque a veces entramos en debilidades, nos sentimos cansados, y no podemos dejar que nuestros hermanos se pierdan. Necesitamos cuidar de nuestros hermanos, buscarlos, ayudarlos, levantarlos, porque el Señor nos ha exhortado a eso, a que los que sean mayores, ayudar a los que están más débiles en la fe. Así es, entonces, hermano. Le damos gracias al Señor por esta palabra que nos exhorta, que nos muestra, Señor Jesús, que debemos estar atentos a todas esas señales que muestran en nuestros hermanos debilidad, y aún saber que en nosotros debe estar ese corazón, ese amor por nuestros hermanos, para que ninguno se pierda. Amén, aleluya. Mire, eso que usted está hablando está, vamos a leer, 2 de Pedro 2:15, y ahí nos explica más exactamente esa parte que usted está hablando ahí. 2 de Pedro 2:15. Miramos ahí que es una realidad lo que el hermano está hablando. En vez de criticarlo, juzgarlo, es que yo ya sabía que se iba a perder. Ese no iba a avanzar porque ese es débil y se iba a perder. No, al contrario, ayudarlo. 2 de Pedro 2:15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. 2 de Pedro 2 de Pedro 2:15.
Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis. ¿Será No es esta. la primera? No es la primera, me equivoqué, soy como la pastora. Entonces dice aquí, porque la voluntad... Porque esta es la voluntad de Dios, Ajá, que haciendo es la bien primera. hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire que ahí es aquellos hombres insensatos que muchas veces no creen en nosotros. Si ayudamos a los hermanos y nos volvemos sólidos en Cristo, vamos a callarle la boca a muchos, obrando bien, andando en obediencia, en sometimiento. Vamos a caer, hermano, porque sabemos nosotros que nuestra debilidad es esta carne, y aunque estamos en Cristo, la carne no está cambiada, porque todavía no está cambiada. La carne se sujeta a Cristo cuando estamos en el Espíritu Santo, porque Él hace que la carne se sujete, pero somos débiles. Pero si nosotros en esa debilidad nos fortalecemos en Cristo y ayudamos a nuestros hermanos, enseñándoles, como dice acá, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, hagamos el bien a los hermanos para que vean que ellos se avanzan y conocen de Cristo, y ellos van a vivir una vida en santidad. Y los que lo criticaban, lo vulgaban, tendrán que callarse y decir, anda, me equivoqué, el hermano sí salió adelante, el hermano no ha podido, pero ya pudo. Entonces nosotros tenemos que tener eso muy claro. En Segunda de Crónicas 7:17 dice, Segunda de Crónicas 7:17, y esta me gusta, porque dice, ya la tiene, hermano. Amén. Dale. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, dice el 18, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Entonces mire que, ¿qué quiere que el Señor? Cumplamos. Amén. Cumplamos. Aquí el Señor nos habla, cuando lo buscamos de todo corazón y alma, vea, nosotros obedecemos a Dios y le cumplimos en todo. Y cuando le cumplimos, el Señor se goza y nos bendice, sin necesidad de estar pidiéndole, sin necesidad de estar clamando, porque Él sabe que cuando nosotros le trabajamos a Él, Él nos provee, porque está cumpliendo el propósito por el cual Cristo nos llamó. El propósito por el cual Cristo nos llamó. Entonces, eso es algo muy bueno que nosotros tenemos que... ¿Cuál es esa? La 14. Y el 17. El 14. El 14. Bueno, ese 14 también nos habla claro algo bueno. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor esta mañana está hablando, y lo dijo el hermano, tremendo. El Señor quiere gente convertida, gente fiel, gente que obedezca, que se someta, gente que cumpla, gente que cuando esté haciendo las cosas sean personas íntegras, que no busquen otros dioses, que cuando no pueden, porque el Señor conoce el corazón de nosotros cuando no es íntegro, cuando no lo busca de corazón, y permite, como usted decía, hermano, ciertas anomalías en nosotros, y empezamos a buscar que no tengo plata, pero el Señor no me da, entonces me meto con el pagadiario, o voy a la tienda y empiezo a fiar, o hago un torcido, o empeño el televisor, empiezo a adorar ídolos. Y el Señor te está viendo. El Señor está ahí. Así es. Y ya lo conocimos, y sabemos quién es. La gloria sea para Cristo. Vamos al último para terminar. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántos aman a Cristo? Porque si ustedes lo aman, tempranamente lo buscarán y lo hallarán. Amén. Pero si no lo aman, no podrán nada.
Hermanos, esta palabra ha sido de bendición Amén. para todos los hermanos. Vamos a mirar cuántos oyentes, televidentes, hermanos tenemos ahí para empezar a... Bueno, yo voy aquí a mirar, dice...